y chicas, qué hermoso pasar un tiempo junto a ustedes en un nuevo video. Yo soy Angie y ahora nosotros vamos a hablar acerca de Dios. Acuérdate que Jesús te ama de verdad y quiere ser tu mejor amigo. Te doy la bienvenida. Prepárate porque tenemos algo muy hermoso. Tengo un amigo para agradecer. Tengo un amigo para agradecer. Tengo un amigo. Ahora vamos a ver unas fotos. Les pedí a Leo, Mateo y Natalia, adolescentes de la Congre, que nos puedan enviar fotos con sus mascotas. Chicos y chicas, vamos a ver esas fotos. Para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Tengo a mis papás 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 para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo Hoy vamos a hablar de otros escritores de la Biblia. ¿Se acuerdan que el anterior domingo hablamos acerca de Pablo? No solo vimos todo lo que él hizo por el Señor, sino Pablo escribió muchos libros de la Biblia. Dos escritores de la Biblia que igual tienen dos libros son Santiago y Judas. ¿Quiénes son Santiago y Judas? Lo cierto es que cuando el Señor Jesús llegó a la tierra a través de María, que era virgen, resulta de que a pesar de que él era el primogénito, María además tuvo otros hijos. Y entre ellos estaba justamente un hombre llamado Santiago y otro llamado Judas. Eran los hermanos del Señor. No te vayas a equivocar con Judas que traicionó a Jesús. No es el mismo Judas, sino era aquel que era el hermano del Señor Jesús. Pero había algo importante que quiero hoy contarte. Aunque Jesús era un gran maestro y hacía milagros, así como Pablo, Santiago y Judas al principio no creían en el Señor Jesús. Y muchas veces se hacían la burla de su hermano. Incluso muchos episodios se los ve a ellos negando por completo las palabras que Jesús decía. Pero la historia nos cuenta, y esto es en la historia de la iglesia, que después que el Señor Jesús resucitó, se apareció a muchas personas. Y ahí fue donde Santiago y Judas se dieron cuenta de su gran error y reconocieron que Jesús había venido a la tierra. Y ellos ya no lo trataban como un hermano, sino lo trataron como el Señor, el Rey de Reyes. Y se volvieron los discípulos más fieles del Señor. Tanto que se hicieron cargo de la iglesia de Jerusalén. No te olvides, Santiago y Judas. Muchas veces nosotros podemos sentirnos así cuando algún pariente nuestro, sea un hermano o una persona cercana, a veces se burla que nosotros somos cristianos. Pero acuérdate que el Señor Jesús vivió lo mismo. Y este no es el fin de la historia, sino que así como ellos después se arrepintieron y se volvieron a Jesús, también puede pasar esto con los familiares que tenemos que no conocen al Señor. Acuérdate, Santiago y Judas. Así como Pablo, Santiago y Judas hicieron cosas grandes para el Señor.
Y también, como les dije en un principio, ellos ciertamente se convirtieron en escritores de los 2 libros hermosos del Nuevo Testamento llamados por sus mismos nombres, Santiago y Judas. Pero vamos a hacer una hermosa reflexión. Dios primero habló a través de Amo a Dios, siempre estaré agradecido con Él. las tablas de la ley. Por primera vez, el Señor dio a Moisés en el monte Sinaí estas tablas donde estaba escrita la ley, es decir, todo lo que no debían hacer su pueblo, el pueblo escogido de Dios. Dios habló a través de Moisés y Moisés comenzó a escribir la Biblia y él comenzó con los primeros libros de la Biblia y resulta de que él fue sumamente fiel con todo lo que el Señor le decía que debía de escribir. Además, pasó el tiempo y hubieron más escritores, pero esta vez los demás escritores escribieron a través de aquello que conocemos como papiros. Los papiros era el cuero de un animal que se utilizaba para escribir y se utilizaba una tinta especial y así todo lo que ellos escribían era a mano porque ellos no tenían toda la tecnología que nosotros tenemos ahora. Pero en ese tiempo nada les impedía de que ellos hubieran creado un sistema para poder escribir. Y estos fueron los papiros. Y así la Biblia se comenzó a escribir. Primero el Señor dio las tablas de Moisés y luego el Señor utilizó a los escritores de la Biblia para que utilicen los papiros. Además, chicos y chicas, el Señor hizo algo maravilloso. Cuando ya se inventó la llamada imprenta, es decir, aquel instrumento que se iba a utilizar para poder imprimir textos y poder difundirlo a todas las personas, resulta que el primer libro impreso fue la Biblia. La Biblia fue el primer libro impreso. Y no es casualidad de que sea el libro que tenga muchas más copias en el mundo entero. Habíamos pasado primero por las tablas de la ley, los papiros, y luego se comenzaron a utilizar las hojas de papel con la ayuda de la imprenta para poder difundir la palabra de Dios. Luego, la tecnología comenzó a surgir de una manera muy veloz. Y ahora la Biblia no solamente la encontramos en libros, sino también la encontramos en nuestros celulares. Así es, ahora podemos ver que la palabra del Señor está en absolutamente toda la tecnología, tabletas, en computadoras, en celulares y en todo, incluso en el YouTube lo puedes encontrar. Chicos y chicas, la Biblia ahora está en todos los lugares y en todo lo tecnológico. Y es así, chicos y chicas. Ahora vamos a hacer un recuento de lo que hemos aprendido en el día de hoy. Habíamos aprendido lo siguiente. El Señor utilizó las tablas de la ley para difundir su palabra. Luego, el Señor utilizó los papiros. Luego, cuando se inventó la imprenta, el Señor permitió que la Biblia pueda ser el libro impreso y más difundido en todo el mundo. Y ahora, finalmente, tenemos la Biblia en nuestros celulares y en toda la tecnología que podamos encontrar. Pero principalmente, chicos y chicas, tenemos que recordar, ahora la Biblia, ¿dónde debe de estar? Chicos y chicas, la Biblia debe de estar ahora en nuestros corazones.
El Salmo 119, versículo 11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Qué hermoso es que tengamos la Biblia en todo lado, incluso que la tengamos en un hermoso libro impreso. A mí me gusta leer mucho en mi libro, la Biblia y la palabra de Dios. También lo podemos tener en la tecnología. Y podemos recordarla también, imaginarnos cómo eran los pergaminos y las tablas que el Señor utilizó. Pero lo importante es de que tiene que estar en nuestro corazón. Así recordamos a los hermanos del Señor Jesús, 2 escritores del Nuevo Testamento que lo que hicieron realmente fue ser fieles a la palabra de Dios. La Biblia incluso se escribió durante 1600 años, pero el Señor guardó su palabra y tienes que estar seguro que la Biblia es la palabra de Dios. A Jesús para agradecer. Chicos y chicas, hoy vamos a hacer algo que nos recuerde a Jesús, a Santiago y a Judas. Recuerden que ellos 3 eran hermanos. Al principio Santiago y Judas no creían en el Señor Jesús, pero luego, cuando resucitó, ellos se arrepintieron y comenzaron a servir al Señor. Lo bonito es de que ellos eran hermanos. Santiago y Judas, además de encargarse de toda la iglesia que el Señor Jesús había dejado, escribieron 2 hermosos libros de la Biblia. Para recordar que ellos eran hermanos, vamos a hacer un árbol con 3 ramas. La del centro va a ser el Señor Jesús. Ahí tenemos el Señor Jesús, Santiago y Judas. Nos vamos a incluso imaginar que este árbol es la familia del Señor Jesús. Seguramente a ti te va a salir mucho más bonito. Además, para recordar lo que hemos aprendido, vamos a hacer una pequeña Biblia, un pequeño librito donde indica que Santiago y Judas escribieron la palabra del Señor. Tengo un amigo para agradecer. Ahí lo tenemos. Es una Biblia abierta, pero para que se entienda bien nuestro trabajo, vamos a colocar los nombres a cada una de las ramitas y a los libros de la Biblia. Comencemos. Para agradecer. Tengo a mis papás 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 para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Tengo a Jesús para agradecer. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Tenemos entonces el árbol de la familia de Jesús. Y sus hermanos, Santiago y Judas, después hicieron una gran obra para el Señor Jesús. Acá tenemos una pequeña Biblia con los libros de Santiago y de Judas. Recordemos que estos hermanos escribieron la Biblia. Así es, chicos y chicas. Lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestro nombre, el título y colorear lo más bonito que podamos. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo
Ahí lo tenemos, chicos y chicas. No se olviden enviar sus trabajos a ministerioscabot@gmail.com. Y además puedes hacerlo a través de WhatsApp. Envíanos una foto de tu trabajo para que pueda salir en el video. Para agradecer, tengo a mis papás. Para agradecer, tengo a mis papás. Para agradecer, yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo Qué hermoso tiempo el que tuvimos junto a la palabra del Señor. Quiero invitarte a que puedas tener una hermosa semana al lado del Señor. Acuérdate que el Señor Jesús te ama de verdad y quiere ser tu mejor amigo. Te mando un fuerte abrazo de bendición. Incluso podamos pedirle al Señor que nos ayude a que en nuestro corazón se quede su hermosa palabra. Acompáñame para orar y luego nos despedimos. Amado Señor, queremos darte las gracias porque tú, Señor, nos has ayudado hasta este día trayendo tu palabra a través de todos los medios. Señor, permite que podamos leer tu palabra y también y sobre todo, permite que tu palabra esté dentro de nosotros en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, chicos y chicas. Nos despedimos ahora. Acuérdate que el próximo fin de semana tendremos un hermoso video.